Muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la mesa número 4 de este coloquio, Conmemoraciones de la Independencia y Religiosidad en México, 1821-1921-2021, a nombre de la Universidad Iberoamericana en su Departamento de Historia de Ciudad de México y la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Damos la bienvenida también a todos nuestros ponentes que nos acompañan. Esta mesa está titulada 200 años de independencia y pluralidad religiosa y tendremos tres participaciones: Carla Vivar, Carlos Garma Navarro y Carlos Hernández Dávila. Voy a comenzar a dar la palabra a nuestra primera ponente para no comernos tiempo y poder escuchar bien a todos y todas quienes van a participar. Entonces, permítanme presentarles a Carla Vivar Quirós, que nos va a presentar la ponencia El multiculturalismo y la interculturalidad, detonantes de la transformación de la narrativa sobre la fe, la identidad y la pertenencia étnica en el México contemporáneo. Carla Vivar Quirós es doctora en Antropología Social por el CIESAS, actualmente es subdirectora de investigación de la ENA, donde también es docente, así como de la Universidad Intercultural del Estado de México y la Escuela de Antropología del Norte de México. Sus líneas de investigación son políticas públicas, antropología aplicada y modelos educativos interculturales. Ha participado en seminarios de investigación y diversos encuentros académicos. Muy bienvenida, Carla, y escuchamos tu ponencia con atención. Muchas gracias a todas, a todos. Primero los que nos acompañamos aquí en conexión virtual y también, por supuesto, a quienes están siguiendo la transmisión de este evento que me parece súper pertinente y necesario en estas múltiples relecturas que se hacen en torno a distintas celebraciones que creo que nos han dado bastante de qué hablar. Antes de proponer algunas discusiones y algunas reflexiones, quisiera decir, bueno, dos cosas: dar un agradecimiento, por supuesto, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Asociación Interdisciplinaria del Estudio de la Historia de México. Quiero que también agradecer a la doctora María Marta, espero no estar cambiando el nombre, y también a la doctora Berenice Bravo, que fue quien también fue el vínculo para que estuviéramos su servidora y Carlos, que después plantearía seguramente también cosas bastante interesantes en la mesa. Dar las gracias porque es un tema del que debo de aclarar del que no soy especialista. O sea, cuando Bere me hizo la invitación, yo he estudiado, digamos que con relativa cercanía, el asunto de los modelos educativos interculturales y multiculturales, pero viéndolo más como en este sentido de las políticas públicas relacionadas con la educación. Sin embargo, cuando Bere me hizo la invitación, fue muy interesante y muy provocador y muy sugerente, como es necesario en la investigación, pensarlo ahora desde otro lugar. Y ese otro lugar tiene que ver con, llamémosle así en términos genéricos, con el universo religioso. Y agradezco pues la invitación y agradezco la provocación, porque sin duda hace refrescar la mirada y pensar y pensarnos desde otros lugares. Hace también no mucho, pues hace unas horas platicaba con Berenice y también planteaba la necesidad de más que presentar como una ponencia que yo lea ante ustedes, sino más bien que creo que es mucho más útil y mucho más rico para la conversación, hacer una suerte de planteamiento de 3 o 4 ejes importantes de lo que alcanzo a identificar como antropóloga social y como alguien que ha estado muy próxima a las políticas educativas interculturales en nuestro país. Y de ahí, pues, pensar o sugerir qué es lo que ha pasado específicamente con la adscripción o la autoadscripción étnica y la variable religiosa. Es sorprendente porque ahora que preparaba y que estaba revisando algunos textos, es sorprendente cómo ha habido una transformación, y esto sí quiero como que quede acotado. En el caso específico de las poblaciones indígenas de nuestro país, indígenas y campesinas de nuestro país, creo que la categoría correcta. Revisando
a partir de los resultados del censo de población y vivienda del INEGI 2020, los resultados que se hicieron públicos y los múltiples análisis que al respecto se hicieron, estaba como que tratando de ver con microscopio qué había pasado con las poblaciones indígenas y campesinas en nuestro país. Y en un intervalo que va de 1950 hasta hoy, el 2020, bueno, al año pasado, 2020, es sorprendente pues cómo viene cómo hay una relación o cómo es posible identificar o al menos plantear la hipótesis de que hay una relación entre un modelo indigenista de Estado que da por sentado que la población campesina e indígena en nuestro país es católica y que es tratada de esa manera, o sea, como el indigenismo que marca a toda la antropología mexicana, no hay manera de disociar la antropología mexicana del indigenismo, cómo va a reconocer y va a dar por sentado, y los propios censos de los 50 van a arrojar que la población indígena y campesina en México es católica. Y este indigenismo va a tener estos ecos para 1940, para 1950, para 1960 y para 1970. Pareciera que no hay un cambio significativo. Sin embargo, para 1980, y aquí quisiera también nada más colocar una nota al pie, que hice una revisión de un excelente trabajo de Alejandro Díaz Domínguez sobre el análisis de la variable religiosa a partir del censo 2020, del capítulo de la religión en México. Es interesante que para 1980 y para 1990 sí viene un giro significativo y empiezan a aparecer ciertos estados y ciertos grupos étnicos enunciando y pronunciando que pasan del catolicismo hacia un tránsito de las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Quizá aquí solamente, y porque entiendo que estamos en un diálogo interdisciplinario como debe ser a estas alturas de la vida, solamente quisiera poner dos cosas importantes sobre el asunto del indigenismo para después entender o poder proponer insisto, esta relectura y esta primera hipótesis a partir de esta invitación y esta provocación que tanto María Marta como Berenice me hicieron y que agradezco pues porque es como eso, tener un poco de agua fresca en la cara y en la mirada, ¿no? Porque la había visto siempre desde otro lugar. Hay dos cosas importantes, o al menos tres cosas importantes que decir sobre el indigenismo de Estado, la antropología aplicada, la antropología de Estado, ¿no? Y pues, colocaré solamente 3 o 4 nombres importantes. Gonzalo Aguirre, bueno, más bien en un orden correcto sería Manuel Gamio, Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente y Alfonso Villarrojas, como grandes pioneros y ejecutores de las políticas indigenistas. Y cuando uno revisa sus aproximaciones, sus modelos, que están totalmente vinculados a reconocer la diversidad en México, colocan 3 ejes en la mesa, y cuando digo que los colocan en la mesa me refiero a la mesa del presidente, ¿no? Le llevan la agenda a la presidencia y le plantean que las poblaciones indígenas de nuestro país tienen 3 problemas, unas de orden educativo, otras de orden de salubridad y otras de orden referido al reparto agrario y a las tierras. Sin embargo, la variable religiosa queda totalmente como en el limbo, ¿no? Nunca se plantea como una de las cosas que tiene un papel importante en esta diversidad étnica. Solamente hay un caso que es excepcional y a lo mejor ahorita Carlos creo que me puede ayudar también a clarificar, y en este diálogo que creo justo y viable, pues quizá clarificar si algún otro personaje figura y pone en la mesa la variable de la diversidad religiosa. Me parece que eso solamente es Moisés Sáenz, ¿no? Moisés Sáenz, que participa del indigenismo, del cardenismo, y que es un antropólogo, un educador que viene de una raigambre protestante y que entonces le da un matiz y un tinte particular a este indigenismo y que queda en un primer momento acotado a una reflexión en las poblaciones indígenas de Michoacán. En otro segundo momento después él va a tener una estancia en Perú y, si no mal recuerdo, también en Guatemala. Él es un antropólogo que sí está mirando con ojos de protestante, ¿no? Como un antropólogo que se pronuncia y se reconoce como protestante. Pero de ahí para el real, y volviendo a repetir los nombres, Beltrán, Gamio, Caso, Julio de la Fuente, Villarrojas,
no están colocando ni están reconociendo como esta variable de la diversidad religiosa. En ese sentido, de 1950 al año 2000 hay un vacío prácticamente en esta antropología de Estado, ¿no? Sin embargo, creo que ahí es a donde quiero llegar, un poco a donde buscaba construir este hilo y este puente de diálogo entre antropólogos e historiadores. Sin embargo, cuando se revisa en el histórico los censos que tiene el INEGI de 1895 hasta el 2020, el giro significativo en donde la variable religiosa empieza a contar pues como empieza a jugar o a tener un peso importante en cómo me autorreconozco, cómo me autoadscribo, cómo me reconozco indígena o parte de, juntando la variable religiosa. Creo que el giro tiene que ver con la década de los 80. Para la década de los 80 empieza a aparecer, ahora sí, ya de manera notable, la presencia de grupos evangélicos y de grupos protestantes. Y también, por supuesto, es importante también decir, y los grupos sin religión, ¿no? Quienes se autodenominan sin religión, y también para el censo del 2020 hicieron ahí como un eje más de quienes practican estas religiones New Age, ¿no? O este movimiento New Age. Sin embargo, bueno, si 1980 y 1990 serían las décadas que hacen un giro en el censo y en la diversidad religiosa en México, creo que ahí es donde hay que colocar esto que yo he tratado de entender. Les digo, primero desde un lugar, desde la educación, ahora me quise releerlo desde otro lugar, pero no hay que perder de vista que para 1980 y 1990 tenemos presencias ya muy importantes de distintos movimientos indígenas, de distintos movimientos ya no indigenistas, sino indianistas, en donde está abiertamente la posición y la postura de los intelectuales indígenas. Tenemos ya el antecedente de la reunión de Barbados, ¿no? Tenemos esta gran reunión que va a marcar y que va a ser el antecedente del convenio 169 de la OIT. Tenemos la presencia de los movimientos indígenas en nuestro país, no solo en nuestro país, en buena parte de Centroamérica, pero particularmente en nuestro país, los movimientos indígenas, insisto, creo que sería más correcto hablarles de los movimientos indianistas, van a empezar a hacer una reformulación de estas categorizaciones que los antropólogos indigenistas habían hecho sobre su persona. Y en ese sentido, o sea, a mí me parece que es fundamental entender que para el giro que va a tener entre 1980 y 1990, la diversidad religiosa como parte de mi pertenencia étnica, no podemos disociarlo de al menos dos cosas. El movimiento indígena latinoamericano, el movimiento indianista, los movimientos guerrilleros y las políticas interculturales y multiculturales. 1990 va a inaugurar más bien se va a quedar como marcada por el tema del multiculturalismo. Un multiculturalismo que no perdamos de vista, que viene, aquí voy a ser cuidadosa, pero lo voy a plantear así, quizá podemos abrirle el diálogo y la discusión a ella. El multiculturalismo como un modelo de importación, un modelo que baja un poco en una suerte de cascada de los Estados Unidos y de Canadá hacia México, ¿no? Va a venir una primera bajada de ideas, una primera posibilidad de replantearnos en cómo estamos reconociéndonos, y el multiculturalismo, este multiculturalismo anglosajón, este multiculturalismo que creo que también es importante puntualizar sobre el tema canadiense, sí va a tener todo un apartado sobre el tema religioso, sí va a considerar a la variable religión y va a colocarlo en la mesa, a diferencia de lo que se discutía con el indigenismo clásico, ¿no? De problemas de salubridad, de problemas educativos o de problemas de tenencia de la tierra, se empieza a considerar esta posibilidad de reconocer a las poblaciones a partir de otras variables, género, bueno, creo que particularmente me interesa el tema sobre religión, o sea, ahí va a empezar a jugar un lugar importante. Ahora, junto al modelo de importación que va a venir de Canadá y Estados Unidos hacia México, junto tenemos que también considerar lo que va a pasar de Sudamérica hacia México. Va a venir en ascendencia la propuesta
de la interculturalidad, lo que llamaremos el gran movimiento sudamericano de la interculturalidad, de las nuevas epistemologías, y aquí yo quisiera poner solamente un asterisco porque no es un tema que conozco, pero sí quiero como enunciarlo, la decolonialidad, ¿no? La propuesta decolonial. Quise ser políticamente correcta y decir que no lo conozco, pero más bien lo he leído y no me convence. Entonces, cada vez que leo los decoloniales, estoy convencida de que no es algo con lo que a mí me gusta mirar las distintas realidades que hoy tenemos sobre la etnicidad de nuestro país. Entonces, tomemos en cuenta pues que México queda, digamos, en una suerte de dos grandes movimientos, que es el multiculturalismo y la interculturalidad desde Estados Unidos y Canadá, y todo el movimiento intercultural, las nuevas epistemologías y la decolonialidad, que vienen de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y que van a llegar a nuestro país. Platicaba con Carlos hace 2 días y decía, bueno, hay que revisar un poco cómo es que están diciendo hoy exactamente estos personajes que vienen de la decolonialidad. Hay que pensar qué están diciendo y creo que será un ejercicio necesario, pero lo que es interesante es cómo empieza la reconfiguración y los cambios significativos de la diversidad religiosa en el país. Y aquí me interesa decir una segunda cosa que creo que vale la pena, y estoy viendo el tiempo porque ya vi que ya llegó el doctor Garma, entonces voy a cuidar acá los tiempos porque sé que venimos tras de ellos, que los minutos corren tras nosotros más bien. Es importante también decir que cuando estaba yo haciendo lo que fue mi tesis doctoral, que es esta revisión del modelo educativo intercultural, había una constante que yo me encontré después del 2008-2010 y que se asociaba mucho el movimiento intercultural en México a una propuesta, esto lo digo en cursivas porque yo sé, a veces pienso que no significa nada, con los historiadores siempre soy cuidadosa, Bere siempre me trata de dar muchos nortes porque es una amiga y una colega al quien respeto mucho, pero cuando se hablaba de interculturalidad en nuestro país, cuando llegó, y pongo entre comillas que llegó como novedad los modelos educativos interculturales, se escribieron muchísimos textos diciendo que era un movimiento de derecha, ¿no? Que era un movimiento de derecha porque quien lo había colocado en la mesa pues era el gobierno de la transición democrática, ¿no? Vicente Fox. Las escuelas interculturales a nivel superior, las universidades interculturales, se empiezan a gestar, de hecho, desde la propia campaña electoral de Vicente Fox. Cuando él asiste todavía como candidato a la zona Mazahua, se reúne con muchísimas comunidades mazahuas de profesionales, de profesores de educación primaria, de liderazgos políticos, y como candidato se compromete que de ganar la presidencia va a hacer y va a operar la Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces, yo les digo, soy cuidadosa porque como se asoció este gran modelo intercultural de educación superior con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, que le da continuidad, plantean que es un movimiento de derecha, ¿no? Y que en ese movimiento de derecha, o que en esa propuesta de derecha, en realidad hay como regresiones, ¿no? Como que pareciera que no avanzamos al ser una propuesta nacida en el seno de las candidaturas y después de los gobiernos del PAN o del panismo. Entonces, cuando yo hacía esa revisión para mi tesis, siempre también creo que mantuve mucha distancia. En algún momento, cuando todavía Xochitl Gálvez estaba al frente de la CDI, cuando la doctora Schmelkes estaba como titular de la Coordinación Nacional sobre Educación Intercultural y que fue una de las pioneras y que más empujó esta propuesta, pues siempre pude platicar con ellas y decíamos, eso no, esto de derecha, es válido no pensarlo desde la derecha. Y por supuesto que no había coincidencia en eso. Yo también disiento de que fuera una propuesta de derecha, simplemente los grupos y las poblaciones campesinas e indígenas habían cambiado y hicieron y abrieron una agenda súper interesante. Y en esa agenda, sin duda, abrieron la posibilidad de ser reconocidos también dentro de la diversidad religiosa. A 20 años de distancia y tomando en cuenta que la primera universidad intercultural en nuestro país de este modelo de Vicente Fox arranca en el 2004, se gesta en el 2003 y arranca formalmente en el 2004 en San Felipe del Progreso, en el Estado de México,
Y después de eso, en una continuidad de un modelo educativo desde el 2004 hasta el 2002, creo que todavía a Enrique Peña Nieto le toca inaugurar universidades interculturales. Es interesante el resultado después que va a arrojar el censo del 2020, porque en todas las entidades en donde se abrieron universidades interculturales es donde más creció el autorreconocimiento de ser parte de un grupo evangélico o protestante, ¿no? Es en donde Chiapas, por ejemplo, que es la segunda universidad intercultural del país, es donde se abre todo el abanico y los jóvenes, los hombres y las mujeres que van a llegar a la universidad intercultural, a quienes muchos de ellos yo entrevisté, de esas primeras generaciones, aparte de reconocer su pertenencia étnica, que no es menor, porque recuerden que para 1950, 1960, 70, todavía hay una negación de ser parte de un grupo indígena, aparte de que se fortalece su autoadscripción étnica, se fortalece su inclusión o su participación en una iglesia no católica. El protestantismo empieza a ser fundamental y solamente como dato y ya para cerrar esta propuesta, porque estoy viendo que acá estoy cubriendo ya los minutos que me corresponden, como parte de ese giro, y les digo, es interesante porque las universidades interculturales tienen más de 10 años ya en vigencia, en operación. Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Baja California, Coahuila, van a tener el mayor crecimiento de presencia de grupos protestantes, evangélicos y protestantes en poblaciones menores a 10,000 personas, que son un poco los grupos o las comunidades que el modelo educativo intercultural buscaba atender, y buscaba atender en esta idea de la diversidad más allá de la lengua y posibilitando un autorreconocimiento que incluyera la posibilidad desde lo religioso. En ese sentido, y como cierre, pues, quiero decir que cuando yo hacía esta investigación sobre las universidades interculturales, tuve, como todo trabajo de reflexión, tuve muchísimas dudas, fui muy crítica de las universidades interculturales. Mi tesis no, pues, como supongo que a todos nos pasa, quiero pensar que a todos nos pasa, nunca termina de redondear la idea que me atravesaba en la cabeza, y quizá me tenían que pasar más cosas y ver más cosas y tener más años, pero no terminé de darle la vuelta correcta a la tuerca para tratar de entender dónde estaba el punto medio de las universidades interculturales. Sin embargo, ahora que lo veo a la distancia, con más años y también dialogando con muchos profesionales de las universidades interculturales, hoy muchos son profesores ya de las universidades, y con muchos diálogos de manera constante, puedo reconocer que se abrió una gran posibilidad para hacer público esta diversidad, y que eso no trastocara, o que esa autoadscripción no significara que se trastocaba la identidad originaria, ¿no? Que no significaba necesariamente una ruptura con un ciclo ritual, con un vínculo con las milpas. Hoy, que es Día de San Miguel, muchos grupos protestantes resignifican este lugar también desde el protestantismo. Entonces, hablando con ellos me decían, bueno, o sea, yo hoy me siento más libre, o sea, me siento mucho más libre de poder decir que soy más agua y que soy testigo de Jehová. Creo que ahí está una primera posibilidad, y simplemente dejarlo en la mesa, cierro ya. A mí en las universidades interculturales, insisto, cuando nacieron me provocaron muchas cosas en la cabeza, porque participé en ella, estuve en el primer modelo y lo conocí desde la raíz. Pero ahora que lo contrasto con la propuesta de Benito Juárez, sin duda las universidades interculturales son una maravilla. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponencia de la doctora Carla Vivar Quirós. Y vamos a continuar ahora con el doctor Carlos Gamba Navarro. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde actualmente es profesor e investigador. Tiene una amplia y reconocida trayectoria en el estudio de las regiones y las minorías religiosas en México. Ha participado en una gran cantidad de seminarios de investigación y encuentros académicos, además de ser autor de numerosos textos sobre su especialidad, y ha coordinado también diversos libros colectivos.
Él nos va a presentar la ponencia El nacionalismo alterno de los evangélicos mexicanos ante los hechos históricos. Bienvenido, doctor, y le damos la palabra. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores, en particular a mi colega y amiga Marta Pacheco, por esta invitación a este evento tan interesante. Una disculpa por haber demorado un poco en entrar a los problemas de cómputo tan actuales, pero en realidad quedó bien porque esta ponencia pues embona bastante bien con el trabajo de Carla, que, que toca varios puntos comunes, y entonces creo que quedó bastante bien. Bueno, les voy a señalar primero rápidamente algunos puntos teóricos desde donde estoy partiendo para que puedan comprender el enfoque que voy a utilizar para analizar este tipo de lo que yo he llamado nacionalismo alterno de los evangélicos mexicanos y cómo se refiere en base a los eventos históricos. Antes que nada, bueno, para señalar cómo entender el fenómeno del nacionalismo, nuestra referencia de partida pues tiene que ser Benedict Anderson, de su trabajo de Imagined Communities, comunidades imaginarias, en donde Anderson pues señalaba claramente, ¿no?, cómo la nación pues es un concepto propiamente imaginada, es una comunidad imaginada a partir de eventos o temas compartidos que todos los miembros utilizan como una referencia. Como tal, es una serie de diferentes elementos, sobre todo discursivos, que son reconocidos. Como tal, estos elementos, pues no necesariamente se limitan a una lengua o una religión común, y a veces ni tan siquiera a una ley común, ¿no? Lo que señala Benedict Anderson es que son sobre todo como elementos de imaginarios, son formas de la representación, son elementos que tienen un sustento simbólico. Por eso es tan importante, señala Anderson, como estos son pues creencias y prácticas que la comunidad reconoce como propias y que dan lugar a una identidad colectiva. En este sentido, él enfatiza también la importancia de la difusión de, de eventos, de días especiales, de fechas que son reconocidos como parte de la nacionalidad, ¿no? Y esto pues claramente es un elemento simbólico reconstruido. En este sentido, pues también me es de gran utilidad los trabajos del antropólogo brasileño Roberto da Mata, de Carnavales, Malandros y Héroes, en donde él destaca mucho la idea de la cultura nacional, en su caso la cultura nacional brasileña, como algo conformado por rituales comunes, los días que son conmemorativos, que son importantes para construir esta forma del nacionalismo, ¿no? Estos eventos que son considerados como marcadores simbólicos de la nacionalidad, ¿no? Y él, bueno, él propone pues tanto como la Día de la Independencia del Brasil, la fiesta de la Virgen de Aparecida y el Carnaval brasileño. Todos estos días pues crean lazos de identidad de las personas que participan y son parte de la construcción de la concepción de la nacionalidad, de esta comunidad imaginada que es la nación. Y para da Mata, pues en estos formas, estos actos formativos, podemos llamarlo, son tales como las procesiones, los desfiles nacionales, las marchas. Y por último, dentro de el marco teórico que les presento, quisiera retomar a Rita Laura Segato, dentro de su libro La Nación y los Otros, en donde la Segato, como le conocemos amablemente
sus amigos, ella establece el elemento como la nación, como concepción, como colectividad, se crea también excluyendo a otros. Se define como comunidad, como se definen muchas veces las comunidades, no solamente por quién se es, sino también por quién no se es. Y ella nota cómo la nación también se construye a través de la diferencia que hay con los otros, ¿no? Y ella retoma casos sobre cómo, por ejemplo, pone muy bien la diferencia entre Brasil y Argentina, cuando en la construcción identitaria argentina se considera blanca, aunque tengan indígenas, se reconoce más bien como inmigrantes, mientras que la brasileña incluye blancos, sobre todo población afrodescendiente, pero a través también, una vez más, de rituales nacionales. Y incluyo la Segato porque también acá está la discusión que Carla había mencionado sobre el nacionalismo y la religión, hasta dónde hay esta concepción que seguramente ustedes ya vieron los días anteriores, de esta relación entre el catolicismo y la nacionalidad mexicana, ¿no? Y en este sentido, mi esfuerzo es hacia ver cómo se construye el nacionalismo de los evangélicos mexicanos, porque ellos tienen una serie de elementos que reconocen como nacionales, pero tienen que diferenciarse de esta idea de que el nacionalismo depende de un catolicismo, en el caso de México particularmente, del catolicismo guadalupano, ¿no? Recordemos que los evangélicos mexicanos estamos hablando de las iglesias protestantes, que son las iglesias históricas denominacionales, las iglesias pentecostales, las neopentecostales también, las más recientes, y que no estamos considerando como evangélicos a testigos de Jehová y a los mormones, que tienen otra construcción. Cabe recordar que estos grupos, pues su presencia en México, pues va a venir desde las leyes de la Reforma, ¿no? Y la presencia en las iglesias evangélicas propiamente desde 1860, cuando van a entrar por primera vez. Y vamos a ver cómo estas fechas son muy importantes para la identidad de los evangélicos mexicanos. Ahora, siguiendo esta línea de trío que he utilizado aquí, que es Benedict Anderson, Roberto da Mata y Rita Segato, vemos cómo se conmemora, qué es el evento que se puede conmemorar para construir el nacionalismo. Y en este caso es interesante que las fechas de la independencia para los evangélicos mexicanos en general realmente no son importantes. ¿Por qué? Esto porque aunque se da la independencia de España, no se rompe el lazo entre la iglesia y el Estado. Esa relación que se construyó desde la época del patronato, la relación entre el Estado monárquico, la iglesia y la iglesia católica, se rompe efectivamente con la relación con respecto a la monarquía española, pero la relación entre la nación y el catolicismo va a permanecer. En este sentido, para los evangélicos mexicanos en general, ni 1810 ni 1821 son fechas conmemorables. Realmente todavía permanece la relación de sujeción entre Estado e Iglesia. Para estos grupos, realmente la fecha más importante es 1860. Esto es la puesta en práctica de las leyes de la Reforma, que es cuando se establece claramente la separación entre Estado e Iglesia. Y entonces, para los grupos evangélicos, esta es la verdadera independencia de México. Cuando se logra separar la relación entre Estado
iglesia católica, ¿no? Y esto es cuando entran las iglesias protestantes a México. Entran primero en el norte, desde Monterrey, Saltillo, en todos estos grupos que fueron también estudiados por el historiador Jean-Pierre Bastian. Y es para esta época cuando se puede ver que realmente sí hay una separación de Estado e Iglesia. Y entonces es el momento que realmente marca la identidad del nacionalismo evangélico. El nacionalismo evangélico es entonces también un nacionalismo juarista. Y esto se nota, una vez más, retomando aquí a Damata, en las fiestas conmemorativas. Para para la mayoría de los evangélicos mexicanos, lo que ellos conmemoran es el natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, que es una fecha en la cual se organizan marchas en diversas partes de la República, en donde las iglesias evangélicas de diversos tipos dejan atrás sus diferencias y se reúnen para conmemorar esto como la fecha simbólica en la cual se da la separación Estado-Iglesia. Yo hice un trabajo con un tesista mío, Raúl Méndez, sobre la marcha evangélica que se dio el 21 de marzo en el 2010, que fue una marcha que se llevó a cabo desde el monumento a la revolución hasta el hemiciclo de Juárez, en la cual se celebra esta celebración del nacionalismo evangélico juarista, en la cual grupos evangélicos de diversas iglesias y partes del país se reunieron y tuvieron allí un evento que terminó con una presencia masiva en la Alameda metropolitana de los grupos evangélicos. Y este evento que se conmemora como uno de los eventos básicos de la memoria histórica evangélica, es interesante que opera también de alguna manera como una alternativa a las peregrinaciones del guadalupanismo nacionalista, mientras que el 12 de diciembre se toma como un elemento de un nacionalismo guadalupano católico. Para los grupos evangélicos, el elemento más importante es esta construcción nacionalista que propone sobre todo a Juárez como el elemento central que debe de ser recordado, ¿no? Es muy interesante que entre la mayor parte de los evangélicos mexicanos todavía hay mucha sospecha hacia la idea, hacia la concepción de una unión entre Estado e Iglesia. Es un elemento que es visto con mucho, con mucho recelo y con mucha sospecha. Me acaba de llegar aquí los resultados que escribimos en el análisis de la encuesta nacional sobre encuestas y prácticas religiosas en CREER de 2016, que se llama Reconfiguración de Identidades Religiosas en México. Me acaba de llegar, está nuevecito, es editado por René de la Torre, Cristina Gutiérrez y Alberto Hernández. Yo participé en la parte sobre evangélicos y les quiero, aquí recién salido de la prensa, les quiero mencionar los resultados de la encuesta que se dieron sobre las concepciones de Estado e Iglesia entre los evangélicos mexicanos encuestados. Fueron alrededor de 300 evangélicos que fueron encuestados a nivel nacional. Y el 93% de las personas encuestadas del grupos evangélicos señalaron que estaban de acuerdo que los miembros de cualquier culto religioso debe tener los mismos derechos ciudadanos otorgados por el Estado. O sea, el 93% estaba de acuerdo con esto.
es interesante notar que el 48%, solo el 48% estaban de acuerdo que hubiera contenidos o valores religiosos en las escuelas públicas. A veces se piensan que todos los evangélicos quieren que haya elementos religiosos en las escuelas públicas. Esta encuesta nos mostró pues que esto no era así, sino que la mitad de ellos no estarían de acuerdo. Más interesante aún, donde pues, preguntamos por los candidatos a elección popular que utilizaran símbolos o recursos religiosos para ganar voto, solo el 9.7% de los encuestados estuvieron de acuerdo. La mayor parte de los encuestados evangélicos, la gran mayoría, no estaba de acuerdo. Y cuando se preguntó si las religiones debían de participar abiertamente en la política electoral, el 24% fue el que contestó sí. O sea, el 75% de los evangélicos mexicanos no estaban de acuerdo que las iglesias participaran en la política electoral. Esto muestra pues un grado de laicidad mucho más fuerte de lo que se establece en el estereotipo común. Y otro hecho donde, donde vemos esto expresado muy claramente, que es muy reciente, es dentro de la derrota del partido Encuentro Social y posteriormente Partido Encuentro Solidario, que perdió el registro 2 veces. Este partido que se proponía utilizar las bases de creyentes evangélicas para lograr una representación en las 2 ocasiones, en el 2018 y en el 2028, ninguna de las veces alcanzó el 3% del resultado electoral. Lo que hay que señalar es que si hubo un grupo que no votó por el PES en sus 2 manifestaciones, en sus 2 formas, fueron los mismos evangélicos mexicanos. Los mismos evangélicos mexicanos no quisieron tener una bancada evangélica, no quisieron tener un partido evangélico. O sea, tenían un elemento muy fuerte de una concepción del Estado laico. Esto muestra que, además, que los evangélicos mexicanos no se parecen a los evangélicos de Guatemala o a los evangélicos de Brasil, porque a veces uno escucha extrapolaciones muy grandes que se hacen, hablando como si todos los evangélicos de Latinoamérica fueran iguales. Y lo que vemos es que los evangélicos mexicanos sí tienen un elemento muy fuerte de una concepción de una nacionalidad laica, dentro de la cual está fundamentada en esta noción muy fuerte de la separación de Estado-Iglesia, que podemos ver dentro de sus concepciones, como les digo, de una nacionalidad evangélica juarista, ¿no? En este sentido es que yo hablo de un nacionalismo alterno que busca una mexicanidad, una pertenencia nacional en elementos específicos que son parte del discurso nacionalista evangélico, pero que están más acordes con una visión propia de pertenencia a una colectividad particular que se reconoce como una colectividad pues claramente nacional, claramente mexicana, ¿no? Y nada más quiero cerrar ya, nada más para redondear, como hace poco, varios personas evangélicas decían que encontraban ofensiva la representación que se les daba en los medios, en donde los mexicanos evangélicos eran representados como el líder del PES, como Hugo Eric Flores
o Arturo Farella, figuras muy conservadoras, y decían, pero nosotros no nos reconocemos en ellos, porque es que dicen que ellos son los evangélicos mexicanos, ¿no? Entonces, esto es, bueno, creo que estoy muy a tiempo en el tiempo acordado, y pues lo voy a dejar allí por si después hay algún tipo de preguntas o participación del público o de los otros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Sin duda hay muchos temas aquí interesantes que podríamos seguir comentando en la hora de preguntas. Pero antes vamos a pasar a la ponencia del doctor Carlos Arturo Hernández Dávila. Él es etnólogo, maestro y doctor en antropología social por la ENA. Su trabajo etnográfico se centra en el estudio de los cristianismos indígenas en diversas regiones interétnicas de México. Es autor de libros sobre historia y memoria visual de los pueblos obreros del Estado de México y sobre mitos indígenas en la Sierra de las Cruces y Monte Alto en la misma entidad. Es profesor de posgrado en la ENA y en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como en el doctorado de Desarrollo Humano en la Universidad Motolinía del Pedregal. Nos va a presentar su ponencia Independencia, Nación y Cristianismo, una mirada desde la experiencia indígena del México contemporáneo. Tiene la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora escuchándote, Rogelio, bueno, escuchando de tus labios el título de la ponencia me parece sumamente pretenciosa. Suena como un título de tesis de doctorado. Entonces, no, hagamos algo mucho más cordial para debatir. Bueno, de entrada, al igual que Carlitos Garma tomó el relevo de lo que decía mi tocaya Carlita Vivar, pues igual, hacemos este enlace y diré, pues sí, Carlos, o sea, de la misma manera que una cantidad extraordinaria de evangélicos en México no se reconocen con estas figuras de este conservadurismo protestante total y absolutamente recalcitrante en más de un sentido, de la misma manera seguramente los trabajos que ustedes han hecho en la UAM o lo que hacen allá con René de la Torre en el CIESAS Occidente o la gente del ITESO, también demuestra que una cantidad gigantesca de católicos no se reflejan en cardenales, en obispos. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo trabajo. Es decir, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención, cito a uno de nuestros númenes, yo trabajo sobre todo, no solamente, pero trabajo sobre todo otomíes, y bueno, pues un tótem ahí siempre va a ser Jacques Galinier. Jacques Galinier en algún momento empezó a hacer, hacia los años 90, una serie de indagaciones en la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra Madre Oriental, acerca de lo que en los pueblos otomíes y también tepehuas, en algunos casos, se entendía por revolución mexicana o por independencia. Y de una u otra manera, alguna vez tomándonos un café aquí en la ENA, me decía, bueno, esta investigación que hizo el INA hace muchos años sobre la revolución en mi pueblo, un par de volúmenes ya viejos que el INA hizo en estas colecciones de divulgación científica, arrojaban resultados muy similares a lo que encontraba Jacques Galinier entre las comunidades de la Sierra Madre Oriental. Que en el pensamiento otomí, por ejemplo, la idea de revolución o la idea de guerra o la idea de determinados movimientos armados, y no se diga de los padres que nos habían dado patria y las madres que nos habían dado matria, eran ideas difusas, poco articuladas y que por supuesto estaban reforzadas mucho más a partir de la presencia escolar en las sierras y en algunas regiones indígenas a partir de los años 60, 70, etcétera, y con la circulación de los libros de texto. Es decir, la relación de muchos pueblos indígenas con el Estado-nación pasaba por una serie de intermediaciones completamente distintas a las narrativas figurativas, no solamente de las historias de bronce o de las historias escolares, sino a partir de la propia narrativa, en ese sentido, muy indigenista del proyecto revolucionario en México. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo la impresión de que Carla está poniéndonos un problema muy fuerte delante respecto de
por ejemplo, en la ENA, la política indigenista o la antropología indigenista la hicieron muchos antropólogos que por supuesto hicieron trabajo de campo de manera total y absolutamente ética, es decir, no eran parte de la comunidad. Las universidades al día de hoy, la ENA es un caso, pero las interculturales más, y las universidades estatales en muchos sentidos tienen o están formando ahora historiadores indígenas, antropólogos indígenas, etnógrafos indígenas, muchos de los cuales ni siquiera quieren hacer trabajo de campo en su comunidad. Aquí había un chico mazagua en la ENA que me decía, oye, si algún antropólogo francés se formó para ir a hacer trabajo de campo a África, yo, antropólogo mazagua, no estoy obligado a regresar a hacer trabajo de campo a ninguna zona mazagua. Me podría ir a París perfectamente y hacer etnografía de los jardines de Luxemburgo, como Marc Auger. Y traigo todos estos problemas a colación porque justamente lo que hoy quiero traerles son dos ejemplos de la forma como estas ideas de Estado y nación, gobierno, instituciones, etcétera, tienen en algunas comunidades indígenas una serie de narrativas o de performance sumamente fascinantes que entran, desde mi punto de vista, en tres registros, ¿no? Para mí el más poderoso, digo, pero para mí porque yo escogí ese tema, no porque lo sea, es la memoria ritual, ¿no? Segundo, la praxis de la violencia. Hoy leí en El País pues toda la crónica del perdón que fue a pedir Andrés Manuel López Obrador en nombre del Estado mexicano a los yaquis, sin mencionar la violencia que cada vez se está acercando mucho más a estas comunidades y que les dejó 5 muertos apenas encontrados hace unos días, etcétera. Y tercer elemento, junto con la violencia, esta relación tan compleja vinculada al cristianismo, sea lo que sea que por esto podamos entender. Y ahí sí, en ese sentido, podemos pasar a revisar un par de materiales que me gustaría mucho compartir. Sí puedo compartir pantalla, ¿es cierto? Sí. Disculparán la tos, pero desde que regresé de la India no me siento bien. Tal vez muchos de ustedes no conozcan, porque seguramente es difícil conocerlo, a don Alfonso Margarito García Telles. Don Alfonso Margarito es el único mexicano hasta donde sé que ha sido publicado por la Sociedad de Etnología de la Universidad de Nanterre, y justamente porque fue publicado porque él empezó siendo un gran recortador de papel. Esto que ustedes están viendo ahí es un recorte de papel conocido acá en la Ciudad de México como amate, pero que realmente se llama jonote, ¿no? Böte se dice en otomí, la piel del cerro, la piel del árbol. Y don Alfonso Margarito fue un gran informante de muchos antropólogos que pasaron por la Sierra Norte de Puebla. Esta foto es en su taller, su casa, pues, en Pahuatlán. Don Alfonso Margarito empezó a hacer recortes, como tantos badis, ¿no? Especialistas rituales en la Huasteca, siempre con una preocupación muy interesante, tratar de diferenciar justamente aquellas figuras patógenas y exógenas y aquellas figuras benignas que viven dentro de la comunidad. En toda la parafernalia del papel ceremonial, siempre es muy importante ubicar quién es el enemigo. Y en este caso, aquí no retrata a ningún enemigo, aquí ustedes están viendo un retrato del Señor del Rayo, pero si pudiéramos ver algún tipo de los recortes que tienen que ver con el diablo, con la enfermedad, con los malos aires, a diferencia de este recorte, siempre vamos a encontrarnos con zapatos, en algunos casos con corbata, y en algunos casos vinculados con algún tipo de elemento vinculado al mundo mestizo. Esta fotografía es del 16 de septiembre del 2020, cuando acudí a hablar con él, y yo le preguntaba a don Alfonso, ¿y ya hay algún recorte sobre el COVID? Y su respuesta fue, recorte no, pintura sí. ¿Cómo así?, le pregunté. Y lo que don Alfonso está pintando es esta narrativa que ustedes y yo escuchamos y que nos daba o risa o extrañamiento o algún tipo de cosita, ¿no? Respecto de que eran los médicos los que estaban matando a los pacientes dentro de los hospitales, ¿no? O eran las enfermeras que estaban ahí, ¿no? Sacando el líquido de las rodillas, etcétera.
y que no era un discurso que se diferenciaba muchísimo de la gente que en Estados Unidos pone sus playeras que dice Jesus is my vaccine, ¿no? Jesús es mi vacuna. O el detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. O estas peroratas de Bolsonaro diciendo que usar cubrebocas es de maricas. Literalmente lo dijo. No, estamos tal vez ante una curiosa variante del pensamiento salvaje a la Lévi-Strauss. Lo más interesante es que en esta pintura de don Alfonso Margarito, producto de un sueño, producto de una cantidad importante de mensajes que él ha podido ver gracias a su dimensión cosmopolítica, ¿no? Un poco citando a Eduardo Viveiros de Castro, la enfermedad siempre viene de fuera y tiene una relación extraordinariamente compleja con el mundo mestizo. Y todo esto, por supuesto, que lo único que hace es volver a darle vueltas a esta relación de los pueblos indígenas, en este caso otomíes, con el Estado que desde fuera impone, que desde fuera permite el extractivismo, que desde fuera se convierte en una alteridad que no es necesariamente binaria, o sea, no es bueno o malo, porque aparte de todo, con la cual es fundamental negociar, obtener becas, obtener tinacos, obtener láminas, obtener carreteras, obtener la secundaria del pueblo, etcétera. La relación con el Estado está mediada particularmente en más de un sentido con lo que en algunas regiones otomíes se conoce con el Lembueje y con la China, que son una pareja que denota tanto al mundo mestizo como al gobierno o a los curas católicos. No a los pastores evangélicos, Carlos, porque los pastores evangélicos cuando de regiones indígenas se asumen como indígenas y aparte hablan la lengua. Pero esta alteridad constituyente, patógena, permanentemente agresiva, etcétera, en el caso de Pahuatlán generó 3 muertos durante las elecciones de este año en particular. Cuando voy con don Alfonso le digo, ¿y cómo le sigue yendo con los embuejes? Es decir, con el presidente municipal, con el gobernador de Puebla, con los policías, y me dice como siempre, metiendo colmillo. Por supuesto que la relación con el Estado, ¿no? Es una apelación constante, insisto, a una negociación, pero sabiendo que generalmente el Estado tiene otro tipo de intereses. Y por eso me refiero a la memoria ritual, porque lo que ustedes están viendo aquí es papel ceremonial, ¿no? Frederick Starr, hacia 1899, cuando estuvo en esa región, le llamaba, perdón, papel de curanderos o papel de brujería. Si nos deslizamos ligeramente del riñón otomí de la Sierra Norte de Puebla y vamos al Estado de México, ojo, al Estado de México, yo con Carla he tenido muchos debates sobre esta región tan extraña. Podemos, por ejemplo, aterrizar en el Carnaval Otomí de Huitzicilapan, en el Estado de México, en el municipio de Lerma, donde tiro por viaje el carnaval, entre otras cosas. Es una poderosa interpelación, por ejemplo, satírica, irónica, tragicómica, de la forma como es posible en un tiempo ritual no solamente burlarse, sino además resistir. Huitzicilapan dio sangre para impedir la construcción de la carretera que une a Naucalpan con el aeropuerto de Toluca. Y lo interesante es que en el carnaval nadie se salva. Es decir, si arriba es Peña Nieto con su frase, nos comprometimos a destruir a México y lo estamos logrando, abajo será Vicente Fox y el mapa de la carretera y el mapa de Huitzicilapan, justamente hablando de esta tradición tan específica, ¿no?, de la memoria. ¿Quién sí se podría salvar? Esta fotografía que ustedes ven ahí está en la oficina de bienes comunales del pueblo de San Lorenzo, Huitzicilapan. Y además está firmada de manera autógrafa por Porfirio Díaz, cuyo yerno, Ignacio Alatorre, era dueño de la muy cercana hacienda de San Nicolás Peralta. Y la gente del comisariado de bienes comunales lo que dice, esto es una reliquia. Alguna vez pasó Porfirio Díaz por el pueblo y firmó aquí. Y en los siguientes pueblos de la ruta del Estado de México no encontrarán esta foto, encontrarán una foto de Zapata. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿quién son más revolucionarios? ¿Los de Huitzicilapan por tener a Porfirio Díaz, o los de Xochicuautla, o Atlapulco, o Ameyalco por tener a Emiliano Zapata?
La respuesta es total y absolutamente arbitraria. Cualquiera podría ser, en efecto, el personaje en cuestión. No es un problema de cronologías. La relación con el Estado aquí no es un problema de cronologías, ni siquiera de héroes. Es un problema justamente de una reconstrucción mítica que es permanente, que no está perdida en un horizonte vasto y lejano y que puede tener, en este caso, aquí, por ejemplo, elegí el primer elemento, justamente el que decía, de la memoria ritual. Durante el 2016 hasta el 2020 hice trabajo de campo en la Tarahumara. Vamos a cambiar de región y de etnia. Esta foto no es mía, es una foto que apareció en el diario Milenio y tiene una superposición de imágenes. Están los soldados quemando amapola, todavía en bulbos, y el bulbo sin rayar, pero lo que quiso destacar la fotonota es un recado escrito por alguna de las hijas o de los hijos del campesino tarahumara cuyo plantío de marihuana se estaba quemando, y dice: por favor no me tumben, no tengo en mi casa nada, ni piso, la nota completa es dramática, mis hijas andan descalzas, no tenemos para comer, y otra vez, por favor no me tumben. En este caso ya no es solamente un tema de memoria ritual, es una relación particularmente delicada, por ejemplo, de la Baja Tarahumara. Estoy particularmente hablando del municipio de Batopilas y en específico de Munerachi, donde la Semana Santa se convierte justamente en un performance de violencia en el cual los otros, los enemigos del Cristo Sol, no daré aquí una clase de etnología porque no es lo que nos ocupa, generalmente han sido desplazados lentamente. Ustedes aquí están viendo una fotografía de la noche del Jueves Santo, la noche en la que las estrellas combatirán con el sol y ganarán las estrellas. El sábado resucitará el sol, que es Cristo, y las estrellas serán destruidas y enviadas nuevamente a la claridad. Y en cierto momento de la noche son los fariseos, ¿no? Las estrellas, los que toman el control del templo, control del sagrario. Y ahí lo que pueden ver es todavía a ciertos fariseos que siguen respetando más o menos como la usanza tradicional de las armas con las cuales han tomado a saco el templo, que básicamente son estos arcos hechizos. No son arcos funcionales, simulan ser arcos, pero bueno, dan la impresión. Lo interesante es que a la parafernalia se le ha agregado este radio chino que se puede comprar en Krill o en Huachochi y que te lo venden además con una memoria, una SD, no sé cómo se llama, que tiene 1500 narcocorridos. Y durante todo el tiempo, toda la noche que se está vigilando al sagrario para que el Cristo Sol no salga y los destruya, todo el elemento gira en torno al narcotráfico. Los más jóvenes de los fariseos ya no usan arcos. Es decir, aquí pueden ver al arco. Los jóvenes han elegido otro tipo de arma. Y lo que ustedes pueden ver ahí es una muy buena imitación de un rifle de asalto. Este es Néstor, se los presento. Pero me gusta más la que hizo Ezequiel. Y cuando uno revisa con calma por qué le salen tan bien labradas estas armas, lo que te dice es: ven, mira, ven atrás de la casa, porque aquí tengo el molde. Bueno, el molde es un rifle de asalto verdadero, ¿no? Y aquí el problema de la relación con el Estado es una relación con el Estado ausente, ¿no? Que permite que estos elementos de la parafernalia del narcotráfico sean parte indispensable, fundamental, de la memoria ritual rarámuri. Es fascinante. En algunas otras regiones podría haber otro tipo de elementos. Incluso en algunas regiones del Nayar, hoy aquí en la mañana estuvo en la oficina Jesús Jauregui y le preguntaba: oiga, doctor, ¿qué pasa con el águila y la serpiente en la zona Cora y Huichola? Y me decía: no, pues para esos pueblos del Nayar es el águila sol que destruye la serpiente de la oscuridad y que tiene una serie de mitemas muy interesantes que se convierten también en rituales de Semana Santa. No, acá no.
Acá hay una relación con el Estado que media de una manera completamente distinta y que nos llevaría a preguntarnos si en efecto, ¿no? Hay no solamente el elemento cristiano y el elemento mítico y el elemento performativo, sino también justamente una ausencia del Estado, que pone en entredicho cualquier narrativa liberacionista, transformacionista, revisionista, en más de un sentido, ¿no? Yo cerraría, por ejemplo, con la forma con la cual ciertos payasos rituales tricksters entre los otomíes retoman esta idea de la mexicanidad justamente para burlarse de ella, ¿no? La forma en la cual Trump y López Obrador pueden dialogar de la manera más cordial posible, si fuera el caso. Ambos terminaron borrachos y descalabrados, además, en el 2018. Y la forma como los revolucionarios, igualmente en el carnaval de Huitzilipan, siguen haciendo y reproduciendo esto que vieron en la escuela y que de una u otra manera nos lleva a seguirnos preguntando, ¿con qué Estado se relacionan? ¿Con qué versión del Estado se relacionan? Porque el gran problema aquí es que es un tipo particular de institución con la cual es imposible no negociar, ¿no? En el caso particular del Estado de México, con el PRI del Estado de México y con todo lo que implica, ¿no? Este asunto del PRI que aparentemente se va 3 años pero regresa 30. En el caso particular de Chihuahua, tendrá otro tipo de lógica específica, ¿no? Y los casos podrían abundar. Cierro con 2 muy, muy puntuales que no me van a quitar más de 1 minuto. Hace unos días tuvimos aquí en la ENA no es cierto, en el coloquio, perdónenme, del pueblo Sotopames, tuvimos a un chico tesista que nos hablaba de Izhuatlán de Madero, de un santuario particular muy específico donde se venera a la sirena y donde, por supuesto, se entra en contacto con la sirena bebiendo Santa Rosa, que es cannabis. Y lo interesante es que el chico daba un dato etnográfico fascinante. La gente que va en peregrinación con la sirena tiene que llevar el, el número exacto de flores, de frutas, de ofrendas, de gallinas, de papel recortado. Y cuando les preguntaba por qué tanta obsesión, decían porque el inframundo es como una presidencia municipal y está llena de licenciados y de secretarias con tacones y de abogados y está el juez del purgatorio. Y es como cuando tú vas a la presidencia, ¿no? Rogelio, Marta, Yves, ¿no? Si te falta, a ustedes en el CONACYT, les falta un papel, al diablo, no hay nada, no hay trámite, ¿no? No puedes ir sin que te falte nada, mejor que te sobre, ¿no? En otras partes de la Sierra Norte de Puebla, en el inframundo hay presidencia municipal, y hay gobernaturas, y hay policías. Y también hay un Cristo, me parece que en Cuetzalan hay un Cristo que es el Cristo del inframundo también. Pedro Pitarch, para el caso de Cancuc con los celtales, en los altos de Chiapas, ha reportado cómo el Chulel, el interior, ¿no? Una entidad anímica poderosísima, celtal, básicamente es mestiza, trae zapatos, tiene cuerpo, usa sombrero, sale por las noches, extrae una buena parte de la fuerza vital de los celtales. Y es que en efecto la alteridad, en este sentido, se ha vuelto constituyente y tiene que ver con el Estado mexicano, con un Estado, o sea, no sé si me estoy dando a entender, pero cuando muchos pueblos ven los rituales que el presidente de la República hace para pedirle a la tierra permiso para hacer el Tren Maya, pues por supuesto que la gente dice, no está mal, pues, o sea, esto está bien para Coyoacán y no, alborotaría mucho a la banda en la ENA y tal vez la gente en la Ibero deliraría, ¿no? Con estos chamanes. Híjole, hay una cantidad extraordinaria de memorias e historias que no están escritas, pero la memoria ritual en tricksters, que pueden vestirse de charros gays o que pueden tener armas de madera, igual que los zapatistas, pero que acabando la Semana Santa retomarán su trabajo como halcones del crimen organizado, tendría que ayudarnos a pensar que en efecto, como dijo Michel Desertot, a menudo lo extraño, lo distinto, lo raro circula lentamente por abajo de las coladeras hasta que llega el momento en el cual emerge. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta ponencia. Bueno, tenemos una serie de temas que podríamos quedarnos aquí hablando días. Lamentablemente tenemos un poquito corto ya los minutos, pero podemos leer las preguntas que ya tenemos por aquí, una en el chat. Yo tengo otra pregunta por ahí formulada y le digo a mis colegas que están aquí con nosotros en Zoom si tienen alguna pregunta también que la formulen a continuación, ¿no? A ver, hay una primera pregunta, las leo primero y luego damos la palabra. Elvia Montes de Oca nos dice en Facebook, para Carla, ¿qué entiende por indigenismo de Estado? ¿Solo los indígenas que acuden a las universidades interculturales son los que hacen los cambios religiosos? Esto contradice lo que está pasando hoy en los estados del sureste, donde buena parte de las comunidades indígenas, no solo los estudiantes de estas universidades, están abandonando el catolicismo a pesar de que se consideraba que los indígenas eran reacios a los cambios religiosos. Manuel Figueroa le pregunta al doctor Garma, ¿a qué se debe este nacionalismo evangélico? ¿Solo a su tradición liberal juarista o tiene que ver con un desinterés general de la política debido a otros factores tales como persecución religiosa? Lo pienso como la persecución que sufrieron cuando se vieron beneficiados de la política del LGBTI. Hay algo similar en el siglo XX. De antemano, gracias. Excelente ponencias de todos. Pregunto a mis colegas que están aquí presentes si alguien quiere agregar una pregunta para que la podamos de una vez incorporar a la discusión. Y si no, yo quisiera agregar una pregunta para el doctor Carlos Arturo Hernández. Y es justamente, me parece muy interesante esta pregunta. ¿Quién es más revolucionario? ¿El que tiene la imagen de Porfirio Díaz o el que tiene la imagen de Zapata? Y por alguna razón quisiéramos pensar que las comunidades, que los pueblos son por herencia revolucionarias, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente sus valores políticos tendrían por qué coincidir siempre con esta gran historia, este gran periplo de la historia nacional que se ha querido construir como una historia de liberación, pero no necesariamente eso le hace sentido a todas las comunidades, ni corresponde exactamente con lo que pasó en su propia historia. Entonces me gustaría un poco que ahondar en esto, porque es muy interesante cómo una comunidad agraria, sobre todo, ¿no? Conserva esta imagen de Porfirio Díaz, que para la historia nacional sería algo así como ir en el sentido contrario de la corriente de la historia. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues les daríamos unos minutitos para cada uno de nuestros ponentes para que nos conteste las preguntas y a modo de cierre. No sé, comenzamos con Carla. Gracias. Gracias, Rogelio, y gracias, Elvia, por las dos preguntas, las dos preguntas que planteas. Fíjate que cuando me dices qué se entiende por indigenismo de Estado, incluso es como tautológico, ¿no? El indigenismo es una política de atención gestada, nacida, orquestada, ejecutada desde el Estado mexicano para resolver en el contexto posrevolucionario la idea de integración nacional. A eso me refiero, ¿no? No creo que no podría disociar, pues, por eso te digo, me parece que es tautológico que lo que dije, indigenismo de Estado, porque en realidad el indigenismo es una política de Estado y busca solventar en su primera, al menos en su primera generación, porque hay ahí creo que también toda una revisión muy larga de Guillermo de la Peña, de Luis Vázquez recientemente fallecido, que me parece, y Salomón Ahmad, por supuesto, que son de los mejores analistas y revisionistas del indigenismo. También hay, como siempre, mucho cuidado en ver cómo las generaciones distintas del indigenismo, algunas mucho más próximas al Estado, otras un poco más diluidas, pero siempre finalmente como una política que se gesta desde dentro para resolver en su primer momento temas educativos, de salud y de distribución de tierras. Espero haber respondido, Elvia. Y la segunda cosa, ¿solo los indígenas que acuden a las universidades interculturales son los que hacen los cambios religiosos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahorita que escuchaba a Carlos y al doctor Garma, a los dos doctores, Carlos, pensaba y se me venían a la memoria muchas imágenes y muchas estampas de lo que a mí me tocó ver en las universidades interculturales
particularmente en la del Edomex, en la cual participé por 4 años desde su fundación hasta que egresó la primera generación. Y no. Fíjate, era interesante y ahorita pensaba mucho, insisto, en lo que decían los dos Carlos, porque me tocó encontrar, por ejemplo, unas narrativas geniales de un momento en el que San Felipe del Progreso pensaba que se iba a acabar el mundo. Y era una narrativa de la década, es una historia de la década de los 60, y lo contaba un profesor de la Universidad Intercultural, donde decía que estaban en San Felipe del Progreso y que vieron cómo llegaron unas avionetas y caían sobre ellos una serie de piedras, ¿no? Y cayeron sobre nosotros una serie de piedras y pensamos, el mundo se va a acabar. En realidad era el ILB que estaba repartiendo Biblias a partir de una avioneta. Y esas Biblias venían en lengua ñacto y con su correspondiente en español. Como todos lo sabemos, los compañeros mazahuas o ñactos, pues no necesariamente ni sabían leer ni escribir en su lengua. Y en consecuencia se conservaron como una suerte de amuletos. Y cuando se hacían estas primeras revisiones de la memoria de los ñactos de San Felipe del Progreso, pues ese fue un cambio fundamental en donde después de que el mundo se iba a acabar y llegaban esas Biblias, pasan a ser unos amuletos y después pasan a ser amigos los misioneros que estaban del ILB. Y eso, pues, por supuesto, es un elemento de transformación. Yo más bien lo que decía, Elvia, es que creo que las universidades interculturales suman a este múltiple autorreconocimiento, no que sea el elemento detonante ni clave, sino que mucho se ha escrito sobre las universidades interculturales, pero un tema fundamental tuvo que ver con la idea de fortalecer y de echar para adelante el autorreconocimiento de los hombres y las mujeres indígenas, que por mucho rato estuvo como dormido, velado, silenciado. Y la universidad buscaba eso, detonar este autorreconocimiento. Y entre esos elementos de autorreconocimiento me parece que la variable religiosa, el reconocerte ñacto y adventista y testigo de Jehová, ñacto, testigo de Jehová y homosexual, ñacto, homosexual, testigo de Jehová y mujer, creo que eso es lo que ha posibilitado las universidades interculturales, pero no como el elemento definitorio, simplemente uno más que suma a las múltiples intervenciones del Estado. Ahora, a las universidades interculturales, insisto, se les asocia con un grupo de derecha, que fue el PAN, ¿no? El periodo de gobierno del PAN, y creo que eso nos imposibilita ver muchas cosas que han provocado. O sea, al final de cuentas, el modelo está por cumplir el año que viene 20 años de operación en nuestro país, y tenemos que evaluar lo que ha dejado a las comunidades, y lo que decía Carlos, ¿no? Me sumo a ello, ¿no? Nos ha arrojado historiadores, etnógrafos, que construyen su propia versión desde su mirada, y que buscan ahora incluso hacer una suerte de intercambio, de trueque y de burlarse de los mestizajes y de los afromestizos y de otras etnicidades, no solo las indígenas. Pero no, bueno, eso sería el día. Gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Garma, por favor. Sí, bueno, es una excelente pregunta que hace Manuel Figueroa. Me ayuda bastante porque por el tiempo no lo pude tocar. Efectivamente, este nacionalismo se une en los evangélicos con una corriente apolítica, con una crítica hacia la actividad política que es considerado como terrenal, como mundana, como algo que lleva hacia la perdición del alma individual. Hay una gran desconfianza porque hay una noción generalizada de que la política es corrupta, de que la política lleva hacia la traición de los valores éticos. Y esto está muy ligado a la idea de que, bueno, por ejemplo, la unión entre Estado e Iglesia, que fue entre Estado e Iglesia Católica, llevó a la corrupción absoluta. Y pues uno encuentra muchos evangélicos que van a decir eso, ¿no? Pues es que ellos al final acabaron siendo lo mismo los curas que los políticos, ¿no? Y es muy interesante
cuando anuncia Hugo Eric Flores, el fundador y director del Partido de Encuentro Social y Partido de Encuentro Solidario, hasta el final, cuando anuncia que se retira y que que pierde por segunda vez el registro, él dijo que esto apareció tanto en La Jornada como Milenio, que se sentía traicionado por los creyentes evangélicos, que él pensaba que ya tenían madurez suficiente para apoyar un proyecto político, pero que él reconocía que lo habían abandonado. Y ese es un elemento muy interesante. O sea, al final él pensaba que estaba ante votantes, pues un poco más bien como el estilo brasileño de la iglesia Pare de Sufrir, que se iban a ir hacia donde podían obtener beneficios, o buscar posiciones de lucro. Pero en cambio los votantes evangélicos mexicanos les señalaron claramente que no creían en el proyecto, ¿no? Y que siguen todavía muy fuerte esta noción de que la unión de política e iglesia, de Estado e iglesia, crea corrupción absoluta, y que como tal es algo que no puede ser avalado. Y bueno, pues la derrota en 2 ocasiones del PES muestra claramente. Y nada más para señalar últimamente, era muy interesante que el proyecto del PES incluía también, bueno, y tiene todavía diputados de origen indígena, evangélicos. El proyecto trató de incluirlo, bueno, los incluyó, pero ni eso fue suficiente para remontar toda la desconfianza que provocó este hecho. Y eso es algo que, pues, que va a ser, que ya es un hecho histórico, digo yo, ya el hecho de la derrota completa, del fracaso de un partido evangélico, aún cuando tenía apoyo desde arriba, pues ya es un elemento, pues, que vamos a analizar por mucho tiempo cómo esto se dio. Gracias. Gracias, doctor. Cerraríamos con la respuesta de Carlos Arturo Hernández de Ávila. ¿Quién es más revolucionario? Sepa, o sea, ni idea, ¿no? Te voy a contar una historia, querido Rogelio, y a quienes nos escuchan. Y gracias, por favor, gracias, Marta, gracias, Yves, de veras, de todo corazón. Ahí está el gran Ilan Semo también. Ahí se puso buena aquí la bandita. A ver, te cuento algo rápido, Rogelio. Mi abuela, mi bisabuela Felicitas era otomí. El sábado, bueno, era otomí y era obrera en la fábrica de San Ildefonso, en el municipio de la Villa Nicolás Romero, Estado de México. El sábado en la tarde, que terminaban de trabajar, se iba a su casa, hacía el quehacer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y en la tarde estaba en la adoración nocturna, ¿no? Que es una parte cristera fundamental en todo el Bajío y por supuesto en el centro de México, ¿no? El saludo de la adoración nocturna era Viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa y en mi patria, ¿no? El domingo, toda desvelada de la adoración nocturna, se iba al campo de fútbol de los obreros con sus compañeros, con su marido, etcétera, a beber pulque, otomís. Y el lunes, 1922-23, Rogelio, el lunes a las 7 de la mañana, cruda, porque eso es lo que ella decía, le creo, entraban a trabajar a una fábrica cuyo sindicato estaba regenteado por la CGT, la Central General de Trabajadores, heredera ideológica del hijo del trabajo, del socialista, de estos periódicos del siglo XIX, y con el puño izquierdo en alto cantaba la Internacional. Y acabando, se iban a los telares. Entonces, ¿qué era mi abuela, no?
internacionalista, ácrata, católica, pulquera, otomí, obrera. No tengo la más pájara idea, máster, pero pues ya lo dijeron aquí en la mesa. O sea, entren a las páginas de Facebook de los chavos de San Mateo del Mar, de la etnia Icot, de Oaxaca, ¿no? Entren. Y está todo en Ombiayets, en la lengua guave. Y para entrar te mandan un cuestionario que hay que contestar en guave. Pues nunca vas a entrar a esos grupos. O chavos que hacen graffiti o que hacen rap, etcétera, de la Sierra Norte de Puebla, en Totonacú, en Náhuatl, en Tepegua, en Ñato, etcétera. Este chavo, Gil Nabor, búsquelo en Facebook, que es Mazahua, ¿no? Como bien dijo Carlita, Ñatjo, ¿no? Y que hace rap en Ñatjo, en Mazahua, etcétera, y es Mazahua Cholo Izcatepunk de Tacubaya. Es decir, eso es un problema, o sea, yo a mis alumnos, cuando se pueden hablar de identidad, por supuesto que lo repruebo. O sea, eso ya no existe. Es un tema antropológicamente total y absolutamente superado desde hace años, y no por nosotros, superados por una realidad que las comunidades indígenas nos plantearon y que hace cierto lo que dijeron muchos etnógrafos antes que yo. O sea, los indios siempre estuvieron en la modernidad. Nosotros la aprendimos en los años 20, cuando vinieron estos surrealistas parisinos. Hombre, váyanse a cualquier mercado del sur de Oaxaca, ¿no? O a cualquier comunidad en la Sierra del Nayar y se van a dar cuenta de que el barroco está tan presente como la relación con la migración norteamericana. Entonces, no creo que haya manera de decir quién es más o quién es menos. Y lo que sí creo que esta mesa de veras fue muy sugerente, hay que seguirla haciendo, ¿no? Ahora en la UAM nos vamos con Carlitos o vénganse a la ENA, pero de veras enhorabuena por esta extraordinaria mesa, yo estoy muy contento. Entonces no respondí, metí más broncas, ya las platicaremos después y gracias, de veras, de todo corazón. Increíble. Muchas gracias a todos quienes participaron en esta mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa para... Yo tengo una pregunta. Sí, doctor Semo, lo escuchamos y luego haremos la pausa después de su pregunta para preparar nuestra siguiente transmisión. Disculpen la tardanza, estaba en clase, solo pude escuchar una parte de la ponencia de Carlos Arturo, me parece fascinante. Y no puedo más que coincidir contigo. Es hora de dejar atrás el concepto de identidad, no hace más que confundirnos. Y además resulta una zona conceptual incluso lasciva. No quisiera pensar que dentro de 50 años el concepto de identidad sea lo mismo que fue el concepto de raza en el siglo XIX, pero igual va para allá, ¿eh? Igual va para allá. Es hora de pensar en tus términos, Carlos Arturo. Y una pregunta. La ausencia de Estado provoca la condición de sin Estado. Es como la contraparte. Los sin Estado, ¿no? Y los sin Estado están por todas partes. Es decir, hay 10 millones de mexicanos sin Estado en Estados Unidos, ¿no? Es esta cosa de la que hablaba alguna vez Hannah Arendt en los años 50, etcétera, de esa figura tan especial, absolutamente identitaria, pero que ocupa una zona de radicalidad absoluta porque quiebra la lógica misma del Estado. Mi pregunta es muy sencilla. Eso, lo que has estudiado, ha traído una complejización de la comunidad, un fortalecimiento de ella o viceversa. ¿Cómo has visto ese problema? Muy rápido, porque sé que hay otro evento después de nosotros. No, lo que te puedo decir, Ilan, lo he discutido mucho con tu gran amiga Perla Chinchilla, con Andrés Gordillo, también alumno tuyo, colega, con Miguel Ciprés acá de este lado, es que no, yo creo que pareciera ser que también hay que replantear. Yo, a ver, creo que hay que replantearnos las palabras con las que trabajamos. Las usamos de una manera total y absolutamente impune. ¿Qué es comunidad? ¿Qué es parentesco? ¿Qué es identidad? ¿Qué es organización social? ¿No? Carlitos Garma, te acordarás de aquellos debates con Roberto Varela, Sí. después con Saúl Millán, la comunidad sin límites, etcétera. No, yo creo que hay que replantear. Yo creo que el sin Estado, por supuesto que replantea nuevas formas
de comunidades en más de un sentido. Mucha gente que, de los 10 millones de los que hablas, católicos, y eso yo creo que Carlos lo sabe mucho mejor, pero muchos de los 10 millones de católicos que están en Estados Unidos, que en su, estoy en la Ibero, les pido una disculpa, que en su pueblo eran un desmadre, cuando llegan a Estados Unidos se convierten en ministros extraordinarios de la Eucaristía de la parroquia católica que los recibió. Impresionante. Oye, uno los ve en Facebook y dice, oye, compa, aquí en Michoacán eras mujeriego y ahora anda repartiendo la comunión, porque su manera de entender la parroquia en Estados Unidos no tenía nada que ver con la parroquia de San Juan Nuevo o San Pedro Nurío o San Pedrito Azcapotzaltongo. Cambió la dinámica y la idea de lo que era una parroquia o el templo evangélico, etcétera. Entonces yo más bien sí creo que son comunidades que tienen ahora una dimensión caleidoscópica que hay que replantear y urgen etnógrafos. Claro, historiadores más, estoy con los historiadores, pero bueno, necesitamos etnógrafos que también vayan y veanlo, que lo vean con la finura con la cual sucede este asunto de desplazamientos. Todos leímos ayer, con mucho horror, a estos motociclistas que andan dando vueltas en San Cristóbal de las Casas matando gente. Mataron a una niña y dispararon el corredor eclesiástico ahí de San Cristóbal de las Casas. Jean de Vos hubiera salido huyendo de San Cristóbal, al que consideraba un paraíso, ¿no? Yo creo que estamos ante nuevas preguntas y tengo la impresión de que las palabras, eso ustedes lo trabajaban mucho en el Departamento de Historia de la Ibero, las palabras ya no nos están alcanzando. Pero bueno, insisto, una caguama, un brindis y a seguir dialogando. Fantástico. Ya te busco, Ilan, y lo seguimos platicando. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a hacer una pequeña pausa en la transmisión y después vamos a la conferencia magistral del doctor Ilan Semo, con quien vamos a concluir este coloquio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.